Lo supe en cuanto la vi bajarse del coche. No por un mensaje. No por una confesión. Lo supe por un botón. El tercero de su blusa, ese que nunca se desabrochaba porque no era apropiado para ir al hospital. Estaba abierto. Exponía justo lo suficiente para que yo, su marido desde hace más de una década, supiera que esa imagen no era para mí. Había llegado de su turno extra un sábado a las 8:20 de la mañana. Y no tenía aspecto de alguien que viniera de trabajar 12 horas con pacientes. El maquillaje aún fresco. El pelo suelto, recién peinado. Las uñas impecables. La blusa abierta. Y una sonrisa que no se dirigía a mí, sino a su propio recuerdo. No me saludó con beso. No me miró a los ojos. Entró directo al baño y cerró la puerta con llave. Me quedé en la cocina, con la taza de café en la mano y el estómago apretado como si me hubieran dado una patada. La cafetera aún chisporroteaba. El reloj marcaba exactamente las 8:23. No lo olvidé. Ese fue el momento en que todo cambió. Durante los siguientes minutos no hice nada. Ni lloré, ni grité, ni empecé a buscar su ropa interior manchada como haría un idiota. No. Me senté en la silla y conté los segundos hasta que salió del baño. Fueron 17 minutos. Y cuando salió, se me ocurrió una sola frase. Ni dramática ni rencorosa. Solo una frase seca, que me salió sin pensarlo. ¿Y cómo se llama? Ella parpadeó. Se detuvo. Y por una milésima de segundo, esa sonrisa que traía desde el coche desapareció. No respondió. Solo siguió caminando hacia la habitación. Ahí supe que estaba jodido. Y que esta vez, no pensaba quedarme callado. Pasaron 3 días sin que volviéramos a mencionar aquella frase. Ni el botón, ni el coche, ni el turno extra. 3 días de conversaciones automáticas, de desayunos tensos y silencios medidos. 3 días de Clara hablando como si todo siguiera igual, como si yo no hubiera preguntado nada. Pero yo no estaba igual. Desde esa mañana, cada movimiento suyo se me quedó grabado como si fuera una prueba en un juicio. El tono con el que preguntaba si necesitaba algo del supermercado. Las duchas más largas de lo habitual. El móvil boca abajo, aunque no lo mirara. Incluso la forma de caminar por la casa. No hacía falta que me lo dijera. Ya lo sabía. Lo que me faltaba era entender con quién, desde cuándo, y cómo había sido tan imbécil de no verlo antes. El jueves siguiente Clara dijo que se iba a quedar a dormir en casa de su amiga Carmen porque al día siguiente tenían una jornada formativa a primera hora y así le venía mejor. Carmen, su compañera de toda la vida, la misma que me caía mal por default porque nunca me miraba a la cara. Asentí sin decir nada, y le deseé buena noche mientras ella metía 4 cosas en un bolso pequeño. No me pidió que la acompañara a la estación. Se fue sola, en taxi, dándome un beso rápido en la mejilla. Me quedé en la ventana observando cómo se alejaba el coche. No se giró ni una vez. No la seguí. Tampoco llamé a Carmen. Ya sabía que no estaba con ella. Solo me quedé en casa, en silencio, pensando. Pero no era un silencio tonto. Era un silencio para tomar decisiones. Y la primera fue clara, tenía que saber la verdad, no lo que ella quisiera contarme, sino la verdad completa. No me valía con saber que me engañaba. Quería saber quién era ese tipo que había conseguido que mi mujer se desabrochara ese botón, el mismo que yo nunca había conseguido que soltara en 12 años. Al día siguiente, al salir del instituto, pasé por una papelería del barrio y compré una libreta negra con anillas. En la portada escribí con un bolígrafo azul, Informe Clara. Me sentí un poco ridículo, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se activó. No era para vengarme todavía. Era para protegerme.
para no volverme loco. Para poner en orden lo que estaba pasando. Comencé por lo básico, fechas, horarios, excusas recientes. Luego pasé a los patrones. Las veces que se ausentaba más de la cuenta, las llamadas que salía a responder al balcón, los días que llegaba con otra ropa de la que solía usar. La segunda decisión fue más dura. No quería espiarla como un adolescente celoso, pero necesitaba una prueba. Algo irrefutable. Me acordé de que todavía teníamos una tablet vieja que usábamos hace años para ver series en la cama. Estaba en el cajón de la mesilla del lado de ella, sin batería y sin actualizar desde hace siglos. La saqué, la cargué y la encendí. Para mi sorpresa, aún tenía su sesión de Google activa. Contactos, calendario, ubicación, todo sincronizado. No lo celebré. No sentí alivio. Solo rabia. Tardé 20 minutos en instalar una app que clonaba las notificaciones de su móvil a la tablet. Nada complicado, nada ilegal. Lo hice como quien limpia su casa antes de una visita. Al día siguiente, empezó a llegar la basura. No eran mensajes de amor. No eran te extraño ni fotos obscenas. Eran cosas peores. Complicidad. Tonterías cotidianas. ¿Vienes tú o voy yo? Estoy en el garaje, tengo 20 minutos. Una coordinación milimétrica, práctica, como si llevaran años en esto. Y lo más jodido, no firmaba como amor, cariño o con ningún apodo cursi. Firmaba con su nombre real. Diego. Empecé a buscar en la libreta. Diego. Había un Diego en su trabajo, sí. Un anestesista, 5 años más joven que ella, divorciado, hijo único de una familia de médicos de Valladolid. Había venido al hospital hacía 2 años. Me lo había mencionado un par de veces. Hoy hicimos un café con Diego en la pausa, es muy gracioso. Ya no me lo parecía tanto. El martes siguiente me llegó una notificación justo cuando Clara estaba en el baño. Diego, tienes la marca, lo sabes, ¿no? No entendí. Al minuto, Clara salió del baño con una sonrisa y se colocó la bufanda de forma apresurada. Ese día no la besé al salir. Me quedé mirando el marco de la puerta. Más tarde, mientras cocinaba, simulé tropezar con ella y le bajé un poco la bufanda como si fuera sin querer. Ahí estaba. Una marca roja en el cuello, disimulada con maquillaje. No dije nada. Lo anoté en la libreta. Página 7. Martes 18, marca en el cuello, mensaje a las 20:12. Desde ese momento, todo era cuestión de tiempo. Sabía que no podía sostener la farsa mucho más. Que estaba acumulando presión, esperando el momento en el que todo reventara. Y no tardó. Solo 3 días después, un viernes por la noche, ella me dijo que iba a cenar con Carmen otra vez. Esta vez, sin quedarse a dormir. Solo una cena entre amigas. Le dije que disfrutara, con una voz tan normal que me dio asco lo bien que fingía. Clara se fue a las 9. Diego le escribió a las 9:15. Estoy abajo. A las 9:20, la tablet mostró un mapa con su ubicación exacta, un bloque de pisos en el barrio San Bernardo. No era un restaurante. No era casa de Carmen. Era el portal de Diego. No fui hasta allí. No hice una escena. Apagué la tablet, agarré mi libreta y empecé a escribir lo último de la noche, viernes 21. Clara confirma relación con Diego. Mentira abierta. Ya no hay duda. Esa fue la última noche en que me acosté con ella en la misma cama. Aunque ella no lo supiera. No me gusta discutir. Nunca me ha gustado. Ni con Clara ni con nadie. Siempre fui de los que prefieren dejar pasar las cosas, calmarse, pensar bien antes de abrir la boca, no por miedo,
sino porque en mi experiencia, discutir casi nunca sirve para resolver nada. Pero esta vez no era una discusión, era otra cosa. Era una ruptura. Una demolición. No tenía sentido esperar más. El domingo, justo después de comer, ella se sentó en el sofá a ver una serie como si todo fuera normal. Tenía una mantita encima, el móvil en la mano, y ese gesto que últimamente se le había vuelto costumbre, como si estuviera pensando en otra parte. Me senté frente a ella, sin la libreta, sin la tablet, sin pruebas, solo con la cara bien limpia, porque ya no necesitaba demostrarle nada, no quería convencerla de que me dijera la verdad. Solo quería escucharla mentir una última vez y ver qué tan lejos era capaz de llevarlo. Le pregunté sin rodeos si seguía viéndose con Diego. Tardó casi 15 segundos en decir algo. Me miró como si no hubiera entendido la pregunta, luego hizo una especie de sonrisa incómoda y me preguntó qué Diego, como si eso fuera a colar. Le repetí el nombre completo. Diego Ruiz, el del hospital, el anestesista que se compró un coche nuevo hace 3 semanas, el mismo que vive en San Bernardo y que no tiene cortinas en el salón. Ahí su cara cambió. No se puso pálida, ni se desmayó, ni se echó a llorar. Se quedó completamente inmóvil. Luego desvió la mirada al suelo y respiró hondo. ¿Me estás espiando?, me preguntó. No era la respuesta que esperaba, pero era la que merecía. Te estoy observando, que no es lo mismo. Es lo que hace cualquiera cuando sospecha que su pareja le está mintiendo cada vez que cruza la puerta. Llevo semanas viendo cómo me sonríes sabiendo que vienes de su cama y aún así duermes conmigo. Así que sí, Clara, te observo, porque ya no te reconozco, dije sin levantar la voz. Ella apretó los labios. No dijo nada. La dejé pensar, le di todo el tiempo que necesitara. Finalmente, como si soltara un peso, murmuró algo que me costó escuchar. No sé por qué lo hice. Le pedí que no me tomara por imbécil. No le exigí una confesión detallada ni una lista de excusas emocionales. Solo quería que fuera honesta por una vez. Que me dijera si realmente pensaba dejarme, si lo suyo con ese tipo era algo serio o si solo estaba jugando a ser alguien distinta. Ella empezó a llorar, pero no era un llanto de culpa, era de rabia. Me soltó que se sentía sola desde hacía tiempo, que nuestra vida era aburrida, que yo ya no la miraba como antes, que necesitaba sentir algo nuevo, algo suyo, algo que no tuviera que compartir con nadie. No me fui con él para herirte, me dijo. Solo quería escaparme un rato. No planeé nada, fue pasando. Yo no decía nada. Quería que siguiera hablando, que se hundiera sola en su discurso. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si pensaba contármelo alguna vez. Me dijo que probablemente no. Le pregunté si me seguía queriendo. Me dijo que eso era más complicado. Hasta ahí, todo podía entenderlo. Pero lo que vino después fue lo que realmente me jodió. Álvaro, tú no me entiendes. Tú nunca has entendido lo que es sentirse invisible en tu propia casa. Yo también tengo derecho a buscar lo que necesito. Ahí fue cuando estallé. Me levanté y le dije que si se había sentido invisible era porque había estado demasiado ocupada hablando con otro, que yo no soy adivino ni terapeuta ni mago. Le recordé cada cena en silencio, cada excusa barata, cada beso fingido. Le dije que si necesitaba buscar fuera, lo mínimo que podía haber hecho era decírmelo antes, no después de follarse a otro en el sofá de su salón. Ella me gritó que no tenía que hablarle así, que no era una cualquiera. Yo le contesté que una mujer que engaña a su marido durante meses y le miente a la cara, no es precisamente una santa. La discusión subió de tono, pero nunca llegamos al teatro de los platos rotos ni los insultos vacíos. Lo nuestro fue más sucio, frío, calculado, duro.
Ella me echaba en cara mi falta de pasión, yo le echaba en cara su cobardía. Me dijo que no sabía si quería seguir conmigo. Le dije que no hacía falta que lo pensara más, que ya había tomado la decisión cuando abrió las piernas por primera vez. ¿Y tú qué? ¿Qué piensas hacer ahora? Me preguntó con una mezcla de miedo y desafío. Ya lo verás, respondí sin darle más detalles. Esa noche dormimos en la misma casa pero no en la misma cama. Ella se encerró en el dormitorio. Yo me quedé en el salón. No lloré. No bebí. Solo pensé. Y empecé a preparar lo que venía después. La venganza, sí, pero no como la imaginas. Durante los días siguientes no le dije nada a Clara sobre lo que pensaba hacer. Tampoco mostré signos de debilidad ni de perdón. Actué con calma, como si estuviéramos en una tregua silenciosa. Ella seguía durmiendo en la habitación, yo me quedé en el sofá. No intentó acercarse. Se limitaba a pasar por delante de mí sin hablar, como si el tiempo lo fuera a resolver. No entendía que ya no estábamos en la misma página. Yo no quería explicaciones, quería justicia. Y no hablo de justicia emocional, sino de la tangible, la que duele, la que deja marca, la que no se olvida con abrazos falsos ni con promesas baratas. Lo primero que hice fue ir a la notaría donde gestionamos la compra del piso. Teníamos el 50/50 en la escritura. Pero yo era el que había puesto casi todo el dinero del inicial porque Clara, en aquel entonces, tenía un contrato temporal en el hospital. Pedí una copia certificada de todos los documentos. No dije para qué. El notario solo me miró y me deseó suerte. La segunda parada fue un abogado de confianza, un tipo que conocía desde hacía años porque me había ayudado a resolver un tema de herencia con mis padres. Le conté todo sin adornos. Me escuchó sin interrumpir. Me pidió pruebas. Le enseñé la libreta, la tablet, las fechas, los mensajes. Todo bien organizado, todo con nombres, lugares y horas. Me dijo que tenía un caso sólido. Le dije que no quería venganza legal. Lo que quería era salir de eso con la mayor dignidad posible, y si de paso podía complicarle un poco la vida a Clara, mejor. El plan no era arruinarla ni destruirla, pero sí dejarle claro que sus decisiones no eran gratis. Ella pensaba que podía traicionarme y luego seguir con su vida como si nada. Quería corregir esa idea. Así que lo primero fue lo económico. Cancelé nuestras cuentas conjuntas. Saqué mi parte, notifiqué al banco y abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. Cambié todas las claves de acceso a servicios digitales, suscripciones, seguros, incluso el gimnasio. Dejé activo lo esencial para no dar pistas, pero eliminé cualquier acceso a mi dinero. Luego informé a mi jefe de que tomaría unos días personales. No me preguntó por qué. Me los dio sin rodeos. Le agradecí y aproveché ese tiempo para ejecutar todo lo que venía planeando. Durante esos días ella actuó como si la distancia entre nosotros fuera algo temporal. Me preguntaba si quería que habláramos, si pensaba que podíamos arreglarlo. Yo le decía que no lo sabía, que necesitaba tiempo. Mentí con una tranquilidad que me sorprendió. La dejé pensar que tal vez aún tenía opciones, mientras yo organizaba su salida sin que lo notara. Hablé con su madre, una mujer seria que siempre me había respetado. Le dije lo que estaba pasando. Le mostré parte de las pruebas. No le pedí que interviniera, solo que supiera la verdad antes de que las cosas explotaran. Me abrazó sin decir una palabra. Me agradeció por haber sido discreto. Al día siguiente, Clara recibió una llamada de su madre. No supe lo que hablaron, pero estuvo encerrada en el baño casi una hora después. No salí a preguntar. Luego vino la parte más simbólica. Compré una maleta mediana, bastante parecida a la que ella usó aquella vez que dijo que se iba con Carmen. La puse en el salón,
a la vista. No dije nada. Solo la dejé ahí. Ella la miró una vez al pasar. No preguntó. Tampoco lo necesitaba. Esa maleta era una señal clara. El siguiente paso fue el más directo. El domingo por la tarde, la senté en la mesa del comedor y le entregué una carpeta con los documentos del piso, una hoja con la propuesta de separación de bienes, y una carta redactada por el abogado con las condiciones mínimas para que no le reclamara parte de mis inversiones. Esto es lo que hay, le dije sin rodeos. No voy a hacer una guerra. Pero tampoco vas a salir de esto como si nada. Ella abrió la carpeta, leyó en silencio. No lloró. No se defendió. Solo levantó la vista y preguntó. ¿De verdad vas a echarlo todo por la borda? Tú ya lo hiciste, le respondí sin pestañear. Intentó justificarse. Dijo que fue un error, que no sabía lo que sentía por Diego, que no era tan fácil como parecía. Me dijo que aún me quería, pero que estaba confundida, que la vida se le había quedado pequeña. Me quedé mirándola durante un rato largo, y cuando terminó, solo dije. Perfecto. Ya tienes la oportunidad de hacerla más grande. Pero no va a ser aquí. Le di hasta el viernes para irse. No lo discutió. Se fue el jueves por la tarde, con la maleta que había dejado en el salón. No me dijo adiós. Tampoco la acompañé. La vi salir por la ventana. Y aunque no sentí alivio, sí sentí algo parecido a la calma. No porque hubiera ganado, sino porque ya no tenía que fingir. Pasaron 2 semanas desde que Clara se fue del piso. No llamó, no escribió, no pidió volver. Yo tampoco lo hice. Durante ese tiempo me dediqué a ajustar los restos de la vida en común que habíamos dejado atrás. Quité sus cosas del baño, vacié los cajones que le pertenecían, cambié las contraseñas de todo lo que tenía que ver con la casa. No lo hice con rabia, lo hice como quien limpia después de una mudanza. Ya no me sentía traicionado, ni furioso, ni siquiera triste. Me sentía agotado. Como si hubiera pasado por un proceso quirúrgico largo y sin anestesia, pero que al menos había terminado. Empecé a dormir mejor, a comer sin esa presión en el pecho, a escuchar el silencio del piso sin que me recordara algo desagradable. A veces, cuando volvía del trabajo, me encontraba parado frente a la puerta, esperando oír sus llaves, y al recordar que ya no iba a volver, solo suspiraba y entraba. No dolía. Simplemente era raro. Un viernes por la noche, mientras estaba en la cocina preparando algo simple, sonó el telefonillo. No esperaba a nadie. Miré la pantalla. Era Clara. Subió sin que yo lo autorizara. Tenía copia de las llaves, claro, pero no las había usado. Entró con paso lento, como quien no sabe si tiene permiso para estar donde está. Llevaba el pelo atado, una bolsa en la mano y la cara de quien viene a cerrar algo que aún le duele. No la invité a sentarse. Ella se sentó sola. Me apoyé en la encimera y esperé. Tardó unos segundos en empezar a hablar. No vengo a pedirte nada, dijo. Solo quería hablar contigo una última vez. Asentí. No tenía nada mejor que hacer. Apagué el fuego y la miré sin decir palabra. Ella sacó una carpeta de la bolsa. La puso sobre la mesa. Eran documentos firmados, renuncia a cualquier reclamo sobre la vivienda, cuentas, seguros. Todo limpio. Todo ordenado. Me explicó que su abogado había revisado todo y estaba de acuerdo con los términos. No le interrumpí. Solo esperé a que terminara. No quiero pelear contigo, Álvaro. Lo que pasó ya no tiene arreglo, pero no quiero que todo acabe así, en este hielo, dijo. No hay hielo, respondí. Hay distancia. Y eso ya no se va a cortar. Ella bajó la mirada.
Luego me preguntó si yo había empezado a ver a alguien. Me reí, no por burla, sino porque la pregunta me pareció fuera de lugar. Le dije que no estaba en eso, que primero tenía que acostumbrarme a vivir solo de nuevo. Ella dijo que tampoco estaba con Diego, que lo había dejado. No le pregunté por qué. Tampoco me importaba. Ella buscaba validación, una especie de redención en forma de confesión tardía, pero yo ya no era su confesor. Me preguntó si había algo que quería decirle. Le dije que sí. Te perdono, solté. Eso la descolocó. Me miró como si no entendiera si hablaba en serio o si estaba siendo sarcástico. Le repetí que la perdonaba, no por ella, sino por mí. Que necesitaba dejar de cargar con esa energía asquerosa, que no quería vivir con la sensación de que me debían algo, de que me quedé a medias. Que había comprendido que el daño ya estaba hecho y que, aunque no se pudiera borrar, sí se podía dejar atrás. Ella no respondió. Se quedó en silencio, mirando el suelo. Después dijo algo que me costó digerir. Yo no me perdono, dijo en voz baja. No sé qué coño me pasó. Nunca fue tu culpa. Tú estabas ahí, siempre, y yo simplemente lo tiré todo por algo que ni siquiera valía la pena. No contesté. Ya no necesitaba escuchar explicaciones. Me bastaba con saber que ella tenía claro lo que hizo. Eso era suficiente. Me preguntó si me molestaba que viniera a recoger unas cajas que aún quedaban en el trastero. Le dije que no. Que podía venir cuando quisiera, mientras me avisara antes. Me pidió la copia de las llaves. Se la di sin dramatismos. La guardó en el bolsillo del abrigo. Luego me miró fijamente durante un rato. ¿De verdad no sientes nada ya? Me preguntó. Siento alivio, le contesté sin rodeos. Y algo de vergüenza, porque me dejé llevar por la rutina demasiado tiempo. Pero no, Clara. Ya no hay amor. Se quedó callada. Respiró hondo. No intentó tocarme. No pidió un abrazo ni un gesto. Sabía que no lo iba a tener. Se levantó, cogió la carpeta y se dirigió a la puerta. Justo antes de salir, se giró. Gracias por no convertirme en un enemigo, dijo. Gracias por irte a tiempo, respondí. Y cerró la puerta. No me moví durante varios minutos. No encendí la televisión. No llamé a nadie. No escribí nada. Me senté solo, en silencio, con la certeza de que había hecho lo correcto. Sin odio. Sin pena. Solo con la tranquilidad de haber recuperado algo que no sabía que había perdido, el control sobre mi vida. Han pasado ya 3 meses desde aquella última conversación con Clara. La vida no se convirtió en algo extraordinario, no gané ningún tipo de iluminación espiritual ni me convertí en un hombre más sabio de forma automática. Lo que sí gané fue espacio. Espacio físico en la casa, en el armario, en la cama, pero sobre todo espacio mental. Ya no vivía con el constante peso de la sospecha, ni con la ansiedad de las preguntas que nunca se respondían, ni con la tensión de intentar arreglar algo que estaba completamente roto desde hacía tiempo. En estos 3 meses aprendí algunas cosas que no me interesaba aprender, pero que necesitaba entender para no repetir el mismo error en el futuro. Lo primero fue que la confianza no se recupera. Puedes perdonar, sí, como lo hice yo, pero una vez que descubres que la persona con la que compartías tu día a día fue capaz de mentirte durante tanto tiempo, con frialdad y precisión, algo se rompe definitivamente. No importa cuántas veces repita que lo siente o que fue un error. Porque no fue un error. Fue una elección, repetida, planificada y sostenida. Clara no tropezó, no se dejó llevar por una emoción pasajera. Mantuvo una doble vida durante meses, sabiendo que yo estaba en casa pensando que tenía un matrimonio funcional, y eso no tiene arreglo. A veces se dice que el tiempo lo cura todo,
pero no es verdad. El tiempo solo te permite ordenar lo que pasó y decidir si te quedas estancado ahí o si avanzas. Yo decidí avanzar. Lo segundo que entendí fue que la rutina no es excusa para destruir una vida compartida. No niego que la rutina puede matar el deseo, o hacer que los días se parezcan demasiado entre sí, pero eso no justifica buscar fuera lo que no se quiere cuidar dentro. Si ella sentía que estábamos desconectados, podía haber hablado conmigo, planteado una pausa, una terapia de pareja, lo que fuera. Pero no. Eligió mentir. Y cuando eliges mentir, pierdes el derecho a la comprensión. Si después de 12 años no eres capaz de decirme la verdad, entonces no mereces seguir en mi vida. Volví a ver a su madre hace poco, en el supermercado. Me saludó con afecto y me dijo que Clara había vuelto a vivir con ella por un tiempo, que estaba intentando ordenar su cabeza. No pregunté más. No tengo interés en saber cómo está. No por rencor, sino porque ya no me afecta. Ella forma parte de mi pasado, y aunque durante años fue mi presente, hoy no tiene ningún lugar en lo que estoy construyendo. He vuelto a salir con amigos que había dejado de ver por estar metido en la dinámica absurda de un matrimonio que ya no funcionaba. He retomado el hábito de caminar por las tardes, de leer sin interrupciones, de cocinar para mí sin pensar si a alguien más le gustará o no y, aunque aún no estoy interesado en conocer a nadie, empiezo a recuperar el gusto por estar conmigo mismo. Antes confundía estar solo con estar mal, pero ahora entiendo que estar solo también puede ser un alivio. Porque la verdadera soledad no es la falta de compañía, es estar al lado de alguien que ya no te ve, que ya no te escucha, que te miente cada día y te sonríe mientras lo hace. Lo que más me costó fue explicárselo a mi hermana, que me preguntó con preocupación si ahora iba a desconfiar de todas las mujeres que conociera. Le dije que no. Que no se trata de generalizar. No todos engañan, no todos mienten, no todos destruyen una vida común por un polvo entre semana. Pero sí entendí que hay señales que uno no debe ignorar, y que si alguna vez vuelvo a notar ese tipo de cambios en alguien con quien comparta mi vida, no voy a quedarme callado por miedo a incomodar o parecer paranoico. Si algo no cuadra, se pregunta. Si no hay respuesta honesta, se corta. Punto. Clara fue parte de mi vida. Compartimos cosas buenas, viajes, momentos íntimos, cenas simples entre semana que en su momento me hacían sentir afortunado. No voy a negar que hubo amor. Pero también hubo una traición tan grande que borró todo eso. Hoy no siento odio ni nostalgia. Solo una distancia fría que me permite ver lo que pasó con objetividad. Fue mi esposa, sí, pero también fue la persona que me destruyó la confianza desde adentro, sin gritos, sin violencia, solo con mentiras pequeñas, diarias y sostenidas, que terminaron construyendo un muro imposible de derribar. No sé qué vendrá después. No tengo un plan maestro. No me he convertido en una versión mejorada de mí mismo ni pretendo dar consejos sobre el amor o las relaciones. Solo sé que salí de esto más claro, más despierto y, sobre todo, más libre. La historia con Clara terminó. No fue la historia que imaginé cuando la conocí, pero fue la historia que me tocó vivir. Y ahora que terminó, al menos tengo la tranquilidad de haberla enfrentado de frente, sin rebajarme, sin venganzas baratas, sin perder el control. Solo con hechos, decisiones firmes y la dignidad intacta. Y eso, para mí, ya es suficiente.